deberían proteger de otra manera a las profesionales, como la queridísima Daniela Lescano, a quien vamos a escuchar en un ratito, cuando, sin ninguna duda, con fines que nada tienen que ver con preservar la ética y la buena práctica, hacen denuncias. Nos ha sucedido también con abogadas, por ejemplo, Mariana Vargas en ese sentido estuvo muy al borde de perder su matrícula también por defender a las víctimas. La otra cara de esto es cuando denunciamos a peritas, psicólogas, psicólogos, que en pleno ejercicio antiético y antiderechos inventan informes, todo lo contrario de lo que hace Daniela Lescano y las muchas profesionales que seguramente están hoy aquí en este Zoom, inventan situaciones, invisibilizan situaciones de abuso y, a diferencia de lo que pasa con quienes trabajan bien, cuando se las denuncia, los colegios las protegen. Es decir, habrá que hacer una denuncia importante sobre los colegios para revisar quiénes determinan qué cosa. Me parece que elevar la voz en ese sentido es fundamental. Me toca ahora presentar al primer dueto, el doctor Enrique Stola. Solo quiero decir esto, ahora que dije Enrique Stola, escuchaba a Carlos Rosansky, quiero recordar que en el 2002, 2003, 2004, y esto no es ajeno a las situaciones de la política y de los gobiernos político-partidarios, hubo un movimiento muy importante que denunció el abuso sexual en las infancias. El libro del doctor Carlos Rosansky, Abuso sexual infantil, denunciar o silenciar, cuya dedicatoria es del 2003, y el doctor Enrique Stola, en esa época, en Telenoche, con Miriam Lewin, denunciando lo que sucedía con los niños abusados por el cura Grassi. Hay una historia de los abusos, de las denuncias, y no me refiero al doctor Cárdenas. Hay una historia de profesionales que tempranamente se animaron a denunciar esto que estaba sucediendo. Vamos a escuchar ahora al doctor Stola y a la licenciada Lescano. El doctor Stola va a hablar del síndrome de la perversidad judicial, la licenciada Lescano de decolonizar el poder judicial. El doctor Enrique Stola es feminista, psiquiatra, especialista en psicología clínica, especialista en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramatista, experto en violencia de género, abuso sexual contra las infancias y masculinidades, y un aliado permanente para los feminismos que en la calle, en las academias y en los estrados seguimos denunciando lo que sucede. Doctor Enrique Stola, su palabra. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Y es bueno, gracias por la invitación también, y es bueno continuar después de este contexto que dio Carlos, este buen contexto que explicó sobre el Poder Judicial. Yo quería decir algunas palabras sobre este síndrome de perversidad en el Poder Judicial, que allá por el 2003 escribimos con el licenciado Miguel Orellano a partir de un caso y que luego hemos seguido rediscutiendo. Y no me voy a referir aquí a, como bien señalaba Carlos, a esas personas que son sensibles dentro del Poder Judicial, que buscan producir actos justos, que tienen formación, sino a lo que es el pensamiento hegemónico de este poder que cumple con las características de, digamos, responder al dispositivo de dominación masculina y de disciplinar los cuerpos de las mujeres, niñas, niños, niñes, de trans, travesti, de las y los pobres, de las y los negros, de las minorías. Cumple una función de disciplinamiento, de corrección, mientras utiliza otros criterios para los sectores blancos, pudientes, de clase social. Había un síndrome de perversidad, y la perversidad es
es una transgresión o la deformación de los principios que definen a la misión institucional. Y esa transgresión o deformación de los principios la realizan funcionarios judiciales que se niegan o que tienen una conducta activa en no proteger a niñas, niños y a las mujeres. Lo que notábamos que en esa transgresión institucional que realizan, siempre no son ingenuas. Hay una acción que es voluntaria, intencional de estos actores, ya sean jueces, defensores de menores, peritos, peritas, etcétera, ¿no? Y que provocan efectos muy destructivos en quienes deben ser cuidados. Y este cuadro institucional avala la impunidad de los actos perversos y la consecuente indefensión de las víctimas. Ahora, todo esto tiene efectos clínicos. Fíjense, ayer tuve que participar en una, bueno, nos había invitado Liliana también en la actividad en la municipalidad de La Matanza. Informé sobre una evaluación que se había hecho en España sobre 400 sentencias hechas entre 2012 y al 2019. De esas 400 sentencias, de las cuales son un 25% absolutorias, solamente el 18% de esas sentencias hace referencia a los efectos clínicos que ha tenido la situación de abuso, de agresión sexual para los niños y niñas. Y no hace referencia a las consecuencias clínicas que ha tenido para las madres protectoras, para la familia, etc. Entonces, lo que queda claro es que para la mayoría del Poder Judicial le interesa tres carajos el sufrimiento de las víctimas y de las sobrevivientes de abuso sexual y de las personas protectoras. Y queda ahí bien claro que solamente el 18% de esas 400 sentencias hace referencia a la situación clínica, o sea, a los efectos, al sufrimiento que han tenido. Y entre lo que observamos de este perverso accionar es, primero, que hay una obstaculización de los procesos de elaboración del trauma en los niños y en las niñas, haciendo que la repetición de declaraciones, peritajes y evaluaciones reactiven periódicamente y en forma actualizada el trauma que históricamente han vivido. En ese informe en España decía que solamente el 14% de las causas, en el 14% de las causas se había agravado la declaración del niño para evitar revictimizaciones. En todas las demás se los había revictimizado, pero sin ningún tipo de problema. El segundo punto que vemos que hay una agudización de conductas defensivas presentadas por los niños y las niñas ante esa situación de maltrato judicial. En el tercer punto, lo que observamos es que los niños pueden sentir que no son creíbles y sienten que no son creíbles y tienen que repetir con insistencia a distintas y desconocidas personas lo que les ocurrió. Los niños pueden presentar un profundo sentimiento de confusión respecto de qué adultos son confiables o no con ellos. Y esto activa sensaciones de inseguridad interna, baja autoestima, mecanismo de minimización y de retractación, sobre todo si la situación percibida es altamente conflictiva y difícil de manejar.
Y el otro punto que observamos es la profundización de las dinámicas traumatógenas de estigmatización y sometimiento para esos niños y niñas, en donde ser víctima pasa a constituirse en un estigma, que los lleva a buscar en sí mismo los atributos que le permita explicarse por qué esto me pasa a mí. ¿Qué hice yo para que esto me pase a mí? Entonces la exposición, la continua evaluación a los niños y a las niñas crea una confusa línea entre la incredulidad y la imposibilidad de escapar de esa realidad de chicos que son chicas que son maltratados. A veces no solo por quienes los constituyeron en víctimas, donde han sobrevivido, sino también por el entorno judicial. Entonces, esta dinámica de sometimiento al poder arbitrario y muchas veces autoritario de los funcionarios judiciales distorsiona el sentido que los chicos y las chicas tienen de su propia capacidad y eficacia para controlar los hechos y acontecimientos de sus vidas, aún los más simples y cotidianos, y se sienten sumamente desprotegidos de la institución judicial. Institución que tendría como misión protegerlos, pero que en realidad lo que produce es desprotección, y esto es perversidad judicial. No tengo mucho más que agregar. Si tengo que agregar algo, puedo llegar a insultar, la verdad, porque veo que es tan fuerte la desidia, la agresión, es tan fuerte esa servidumbre voluntaria que realizan abogados, abogadas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, psiquiatras, psicólogos, psicólogas que trabajan allí. Es tan fuerte esa actitud de obediencia debida dentro del Poder Judicial, en donde realizan una mala praxis sobre el cuerpo de niñas y niños y sobre las madres protectoras por orden de fiscalía o de poder judicial, o de jueces o juezas. Entonces, en este síndrome de la perversidad tenemos esto: obediencia debida dentro del poder judicial, que realiza mala praxis, y la servidumbre voluntaria a los criterios machistas que organizan la praxis judicial. Me detengo acá. Muchísimas gracias, Enrique. Como siempre, el concepto de servidumbre voluntaria es fuerte, la verdad es fuerte y sumamente descriptivo de lo que en realidad sucede. Quiero presentar a la licenciada Daniela Lescano, psicóloga, perito forense en las temáticas de abuso sexual en las infancias y violencias de género, graduada con honores de la UCA Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, perito en casos de renombre nacional e internacional. El juicio del siglo en la provincia de Santiago del Estero es uno de ellos. Referente de las EVAs de Tandil, organización feminista autogestiva, supervisora del área de psicología de las EVAs, referente Tandil de la campaña federal Yo No Miento, Asociación Amartya, integrante de Red de Mujeres Libres de Violencia de la provincia de Buenos Aires, asesora de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la provincia de Santiago del Estero, docente de especialización superior en prevención e intervención en abuso sexual contra las infancias, dependiente de la UNCE. Querida Daniela, no sin antes volver a abrazarte y decirte públicamente lo que tantas veces hemos dicho en privado: no estás sola, te acompañamos, vamos a seguir hasta el final, hasta que la persecución no solo se detenga, sino que los responsables de la persecución terminen haciéndose cargo de lo que están promoviendo. Tu palabra, Daniela. Está silenciada, Daniela.
No la escuchamos, ¿no? ¿No No, sabemos? no. Mientras Daniela se conecta, le contamos a Enrique, Hola. que hay en el chat una Hola. enorme cantidad de mensajes. Hola Daniela, estaba contándole a Enrique que hay una enorme cantidad de mensajes agradeciendo tu mensaje y tu enojo. Daniela, tu palabra. Ahora sí. Muchísimas gracias. Desde la última semana, desde el pasado viernes, que fue una operación, una nueva operación, que antes eran terribles, ahora lo fue también, pero es como que se ha formado, yo siento como una muralla muy fuerte y espontánea, de amor y de convicciones de todas, todos los que están acá, y en, bueno, en muchos lugares, que me hace sentir como en mucha paz, la verdad. Eso en primer lugar, y agradecerles muchísimo, muchísimo a los que están, a las que están en el compromiso, porque si no yo no estaría acá, literalmente no estaría acá, no solo como psicóloga, sino también en mi humanidad, no hubiese llegado a estar. Esto de silenciarme, ¿no? Parece como cosa de mandinga, pero no podía ingresar a hablar, y a veces me pasa. El recorrido que se fue dando espontáneamente, creo que bueno, se hilvanó desde donde también yo quería contar que tenemos que empezar y que lo estoy haciendo este año, y tal vez esto nos fue un poco, ¿sí? Algunos, a capacitar, a enseñar, a transmitir, a visibilizar, que la colonialidad, es decir, la colonia que nos mintieron que dejamos de ser, no es así. Seguimos estando colonizados, seguimos estando oprimidos desde el poder, lo vemos cada vez que nos vienen a ordenar qué tenemos que hacer, y no aceptan lo que pedimos nosotros y nosotras, lo vemos desde el saber, que es esto que estoy tratando de transmitir, que las víctimas, las madres protectoras y principalmente los niños, niñas, sepan cuáles son sus derechos, sepan que por el hecho de ser son dignos y que por eso hay que escucharlos, que esto vendría a ser como decolonializar o quitarnos la opresión colonial del saber, ¿sí? De que este chip que venimos teniendo desde la escuela, desde como a mí me enseñaron en el manual Capelú, que eran unos bárbaros los indios y que nos vinieron a salvar. Así era en cuarto grado del manual del alumno bonaerense, te venían a salvar y te mostraban al indio como un bárbaro, y uno después empieza a ver la historia y a conocer la historia, y esto no es así, y los espejitos de colores que nos vendieron, hablando de una falsa modernidad, es esto que hoy estábamos viviendo, ¿sí? Lo que por ahí les molesta es que este año he estado todo el año formando madres de víctimas, madres que van a ser las madres como las madres de Plaza de Mayo, yo no dudo que van a seguir estando ahí, para que sepan que no tienen derecho, ¿sí? Que por el solo hecho de ser tenemos derecho a exigir, pero para eso tenemos que saber que existimos, que somos, ¿sí? Y que esta colonialidad del saber, ¿sí? De tomarnos la cabeza, hace que nos terminen tomando el alma, y terminamos, como decía Enrique, los niños sintiendo culpa y pensando, a ver yo qué hice para merecer esto. Lo vemos siempre en las técnicas, los rasgos, los indicadores de culpa, los indicadores de angustia, los borrones, el sentirse feos, malos, sucios, pecaminosos. Esta cosa horrible tiene que ver ¿con qué? Con el patrón de opresión. El patrón de opresión, que esto también se dio en la colonia, ¿sí? Cómo vinieron a oprimir, haciéndonos creer que eran malos, entonces venían con la cruz a redimir, y no, vinieron a matar, ¿sí? Vinieron a exterminar todo, vinieron a robarnos nuestra historia, nuestra libertad, vinieron a robar sobre todo la libertad de las mujeres, ¿sí? Que no eran así, ¿sí? Por eso creo que esto se convoque y que América Latina sea como estábamos formando, ¿no? Y cuando decimos toda feminista es eso, porque ya lo era. Yo creo que ya lo era, y eso les molestaba mucho.
El venir a oprimirnos de esa manera. Y yo soy el ejemplo como mujer, ¿no? Siempre pienso que si hubiese sido varón, no sé si me hubieran maltratado tanto, o tal vez no sé si hubiera sido tan incorruptible, perdón, los que están acá que son incorruptibles, pero eso es lo que molesta, ¿sí? Entonces, esta colonialidad tiene que ver el poder vencerla con llegar a humanizar, ¿sí? Para formar peritos y peritas, fundamentalmente en cada clase yo arranco o vuelvo permanentemente a desde qué concepción estamos mirando a la persona que vamos a evaluar. ¿Cuál es la concepción antropológica que nos mueve, que nos moviliza? ¿Sí? Eso tiene que ver con la dignidad del otro, de la otra. Eso apunta, como dice también la querida doctora Graciela Joffre, verlos dignamente es sentido común. No tendría que haber problemas. Si uno hace las cosas correctamente, debe ver al niño y a la niña como un acto quirúrgico, digo yo, ver eso, informar eso de la mejor manera, fundamentarlo de todas las formas posibles, porque así, lamentablemente, tenemos que como cerrar caminos de interpretaciones falsas o malintencionadas con pruebas. Entonces tenemos que armarnos para una batalla probando todo científicamente, tratando de demostrar de la mayor manera el sufrimiento, el daño psíquico, el padecimiento moral, la aberración y sobre todo la aberración que siguen viviendo niños y niñas que todas sabemos que hace 8, 5, 10 años que están vinculados forzosamente con abusadores, o que están esperando una cámara G, se le cumplieron 18 años y no está, o tienen orden de detención ya vigente, los violadores y de niñas que eran muy pequeñas, hoy son mayores querellantes y todavía están libres. Entonces es como decía Carlos, la justicia hace lo que quiere, ¿sí? Porque si la víctima cumple con todos los pasos procesales, la madre cumple con todos los pasos, en mi caso fue igual, le creí, me compré los espejitos de colores y fui tranquila, hasta sin abogado, declaré 4 horas, nunca aparecen las declaraciones. Esa nena por la que declaré hoy convive revinculada forzosamente por un juez con sus abusadoras, ¿sí? Yo digo, en un punto me planteo, terminamos, y yo no quiero sentir culpa de, socializar esto, porque ahora todos sabemos que hay casos, ¿y qué hacemos con esos casos? ¿Sí? Tenemos que hacer una denuncia colectiva porque hay un montón. ¿Desde dónde? Y todos estos casos que digo son casos que se dan porque hay poder detrás, poder real, ¿sí? La suma del poder. Esto que origina el patriarcado y que origina la colonialidad y que hace oprimir y que si no te oprimen, te persiguen, te acallan y te tratan de seguir acallando. Creo que vamos bien en el sentido de que esto se está visibilizando muchísimo, que somos más voces y más voces, pero que urgentemente se necesita una decisión política, ¿sí? Para que nos respalden, para que nos protejan, porque si nos callan, ¿sí? Decimos a nivel político que queremos dejar de ser colonia, pero si acallan a los niños que deben ser, ¿sí? Los privilegiados, lo que más debemos cuidar, pero les estamos arrasando el alma, la vida y todo. Entonces creo que hay una gran contradicción y yo no me compro esa contradicción, ¿no? Y trato de ilustrar para que no se compren esa contradicción, ¿sí? Y no pasa por una cuestión política. Sí es política de género, es política de derechos humanos y debe ser una política, no sé, de Estado que protejan a los niños, niñas y adolescentes, que cumplan la convención, que cumplan con la ley de protección integral, que cumplan con las leyes de violencia, ¿sí? Que, por ejemplo, la de la provincia de Buenos Aires hacia la mujer, que está bárbara y la desconocen, ¿sí? A veces desde las EVA vemos que no podemos entrar, hasta que sí tenés un artículo que podés entrar a acompañarle, bueno, y tenemos que salir así, pero como una batalla, porque nada nos cuentan, y no nos cuentan nada porque creen que no somos nada. ¿Sí? Esto del ser y del no ser, otra vez, la historia siempre fue así,
La historia siempre fue así. El no ser y el ser. Para poder ser, tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿sí?, que la historia fue contada al revés. Me dijo la querida Marta, la mamá de Lucía, te agradezco tanto que en este curso me estás dando palabras para saber qué es lo que me estaban haciendo. ¿Sí? Porque cuando la sentencia, que fue por suerte anulada, bueno, iba a haber un nuevo juicio del crimen atroz, el femicidio, la violación múltiple de Lucía, fue desestimada, pero solo se la culpó y tiene, bueno, aberraciones que tuvieron que escuchar los padres de su hija de 16 años. ¿Sí? Entonces, por un lado, afirmamos que tenemos la convención, están bárbaras las leyes que tenemos, pero en el momento de que tiene la justicia que decidir no se ve nada de eso, no se ve nada de eso. Entonces las madres se enojan, las madres usan términos que les enojan más a los jueces. Y ahora yo la escucho más calmada, la escucho que dice, la justicia es colonial, empieza a hablar de patriarcado, dice que no, y esas herramientas de una a una nos las vamos dando para poder revertir este patrón de opresión que pasa por hacernos sentir culpables de que algo hicimos mal. Lo mismo con los militares, ¿sí? Algo habrán hecho. No, la historia es así, la historia es así. Algo habrán hecho, ¿sí? Entonces, de esa culpa, inmediatamente, si no tenés las herramientas, la organización, las redes, gente que te contenga y te asesore, pasás a creértelo porque no te queda otra y a obedecer. Esto que decía Enrique, estos útiles, funcionales, cómplices, que hacen como que no ven. Esto quisiera decir, es muy largo y muchos saben ustedes, las historiadoras de esto, pero me parece que hablar de decolonizar y de la moral colonial que nos sigue oprimiendo es importantísimo para fundamentar todos los pedidos que podamos hacer para que los políticos y las políticas cumplan con lo que nos prometen. Esto, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias,